Vale, pues entonces en principio la idea será ir un poco, como va a ser una entrevista larga, evolucionando desde unas preguntas más típicas, para que también quien vaya viendo Claro. la entrevista pues entienda un poco dónde estamos, etcétera, ¿no? Mm. Entonces, así como para empezar, como nos gustaría pues, saber cómo de alguna forma surge tu interés por el cine y no solo por el cine como espectador, sino como el cine como productor. Bien, bueno, mi padre hacía imágenes en París, tenía un pequeño laboratorio en casa y yo creo que mi relación con la imagen nace un poco ahí, a pesar de que tampoco hubo transmisión entre él y yo. Y siempre tuve una relación con la imagen desde pequeño, ¿no? Ah, de alguna manera, más que empiece en algún momento determinado, declinas en imágenes lo que te rodea, ¿no? Tienes ah, un tiempo cinematográfico interno, ¿no? Que registra las cosas, ¿no? La verdad es que no sabría contestar esta pregunta, ¿no? Pero hay un momento en que decides estudiar imagen y sonido o cine, Sí, o sea, un poco el estudio de tu padre, que era un estudio de, ¿qué? De fotografía, de... sí, no, era un pequeño estudio en uno de los servicios que teníamos en casa, ¿no? ¿no? Que montaba puntualmente. Siempre he disfrutado mucho de... He disfrutado mucho filmando caras, fotografiando paisajes. No sé, no sabría cómo describir esa sensación, pero me ha producido placer hacerlo. Y, y proyectarme, ¿no? Reinterpretar algo, un espacio, ¿no? Lo que más disfruto de esta profesión es ir a un espacio, sentirlo e intentar proyectarlo en imágenes, ¿no? Pensarlo. Hacer ya un montaje del espacio en el propio momento en el que lo encuentras, ¿no? Ujú. Pero cuando decides coger una cámara, porque hay una cuestión entre esto que planteas Ya. y una cuestión que es decir, coger una cámara, ir a un sitio, grabarlo, volver a casa, revelarlo, digitalizarlo. O sea, todo eso, aparte de un placer, hay muchos otros elementos, ¿no? Aparte de un placer. Pues creo que no. No sé, no. Es decir, no hay ninguna cuestión de interés o de... Es decir, no planteaba la fotografía como una herramienta de descubrimiento, ni hacía amigos fotografiando, ni... O sea, me parecía placentero el hecho de explorar un espacio a través de la imagen, ¿no? Un rostro, repito, ¿no? No sé. Yo hice unos talleres, al acabar el bachillerato, hice unos talleres de cine, monté también mi propio laboratorio en casa, en La Coruña, un tiempo en el que no estudiaba y, y no sé, encontraba un calor, un alivio, ¿no? Algo, no sé, del orden, no sé si fenomenológico, ¿no? Pero bueno, era una experiencia embriagadora, ¿no? El hecho de positivar una imagen, el hecho de explorarla, ¿no? El hecho de ese extrañamiento, esa inquietud extraña que hay, ¿no? En la fotografía analógica, cuando trabajas, cuando revelas, ¿no? Yo creo, ¿no? Esa región de aparición, ¿no? Que se da, ¿no? Y yo creo que hay una ligazón con el resto con el inicio de mis primeras obras, ¿no? Ujú. Desde ese cuarto oscuro, ¿no? Yo creo en los primeros cortometrajes hay una búsqueda de ese fantasma, de esa aura, ¿no? Que hay en el proceso fotoquímico. Ujú. Sin embargo, de la fotografía a un proceso de imagen-movimiento, imagen-tiempo, hay un salto también cualitativo y laboral, productivo importante, ¿no? Es decir, no es lo mismo una fotografía que una composición de un cortometraje con sus dimensiones temporales, Sí, de montaje, etcétera, ¿no? sí, no lo creo. Creo que no hay. La pregunta es la misma, ¿no? O el salto, la fuga que plantea es la misma, sea una imagen estática o de movimiento. Si te refieres más a por qué decidí hacer cine,
Bueno, comentarte también que en bachillerato teníamos una asignatura de cine, una EATP, y me acuerdo de haber hecho un par de guiones de aquella, ¿no? Y es curioso porque a pesar de haber pasado después por una academia de cine, de haber desarrollado mucho la investigación teórica sobre el cine, de haber filmado mucho, es curioso como en el fondo yo podría rodar hoy en día esos guiones que redacté con 15, 16 años. Lo que me viene a decir que todos tenemos ese tiempo cinematográfico interno, ¿no? y, que, y que es inmutable casi, ¿no? Y que hay una relación entre esa interrogación interior, ¿no? Entre ese ser, ¿no? y la propia búsqueda, ¿no? Con las obras que vas haciendo. Y lo que me viene a decir también que el paso por la academia pues es más bien el crear un mapa conceptual de autores, de escuelas, ¿no? Que en el fondo la mirada debe ser más hacia adentro que hacia afuera, ¿no? A la hora de buscar una mirada. Por lo tanto, tras esta experiencia que fue muy estimulante en el instituto, siempre tuve claro que quería trabajar que hacer cine, vamos. No tenía dinero para ir a una escuela de cine privado. Acabé el bachillerato y empecé a trabajar de un poco de todo, de reponedor, de mozo de almacén, y pude entrar en una facultad de comunicación, de publicidad. No había comunicación audiovisual en Galicia en aquel momento. Y tras 2 años hice el examen de acceso al segundo ciclo en la Pompeu Fabra, que sí ya fue un espacio más sagrado, ¿no? Un sitio más de culto al cine, ¿no? Tanto docentes como bueno, la propia ciudad de Barcelona también, que fue importante para mí en aquel momento. Tenía mucha sed de cultura, ¿no? Fue un momento de abrirme a la cultura, ¿no? De manera radical. En la película de Todos vos sodes capitáns, que presentas en Fisuras Fílmicas, o presentas en Fisuras Fílmicas, bueno, tratas muchos temas, ¿no? Y nos gustaría saber un poco así para iniciar, que nos contases cómo surgió esta película y bueno, qué es lo que intentas proponer. Cuando estaba en Londres hice algunos talleres en esta institución que se llama Nowhere, de cineastas experimentales, ¿no? Que es tan fea, ¿no? Esta palabra, ¿no? Cineastas experimentales, este adjetivo innecesario. Y en aquel entonces empecé a hacer camarales, cine sin cámara, ¿no? Dibujar sobre negativo, ¿no? Y no solo me parecía muy estimulante, sino que había siempre pensado hacerlo con niños, ¿no? Al mismo tiempo veía que en mis rodajes había demasiada gravedad o sufría demasiado el proceso creativo, ¿no? El cine no puedes manipular la materia, por lo tanto estás a merced de la realidad y del ruido de producción, ¿no? Y desde luego cuando empiezas y tienes que hacer tú todo, pues se te escapa todo, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento ya había decidido ir a vivir a Tánger, a Marruecos, al acabar mis estudios universitarios, y tenía en la cabeza la idea de hacer un taller con niños, ¿no? Sobre todo para un poco perder esa gravedad y ese miedo a filmar, ¿no? Me veía sufriendo mucho para hacer una imagen, ¿no? También por el hecho de que filmaba en celuloide, en 16 milímetros. Yo me había comprado una Bolex en Londres, en internet. Entonces, bueno, por casualidad en ese momento Ito Barrada, una fotógrafa marroquí, galo-marroquí, estaba creando la Cinemateca de Tánger. Empecé a filmar con ella y empezamos a pasearnos juntos con la Bolex por Tánger a filmar. Bueno, le planteé la posibilidad de hacer un taller allí y bueno, ella pues le pareció muy bien la idea y fue así como empezó Daubiat. La intención que yo tenía era también al mismo tiempo responder a esa pregunta que todos los cineastas y artistas creo que de una manera más
intuitiva o concreta nos hacemos, ¿no? Esa pregunta de por qué hacemos imágenes, por qué el arte, ¿no? Yo creo, ¿no? Y para mí era importante trabajar con jóvenes en esta etapa de transición entre el niño y el adulto, ¿no? Que es el momento en el que sentimos esa inadaptación primera, sentimos ese abismo, sentimos esa escisión entre nosotros y la realidad, entre sujeto y creación, esa escisión, ¿no? Del sujeto, de la creación, ¿no? Y entonces pues me interesaba mucho explorar, ¿no? Los porqués de esta inadaptación y cuál era el rol del cine, de la imagen, ¿no? ¿Por qué esos niños con los que yo trabajaba, a pesar de que les decía que no había más imagen dentro de la cámara, por qué seguían filmando de manera obsesiva la realidad, a pesar de que, bueno, de que no iban a conseguir nada, ¿no? Y bueno, trabajar con niños en estado de exclusión social era interesante también porque, bueno, tras haber leído bastante sobre creatividad infantil, entendí que, bueno, que la creatividad dependía del grado de experiencias y el hecho de que estos niños hubieran tenido ya grandes experiencias, para bien y para mal, con la vida, pues me permitía trabajar con niños en un estado de anarquía total con respecto a la imagen y libertad absoluta con respecto al estímulo, que era lo que yo deseaba, es decir, salir a la calle con las cámaras y filmar reflejos, colores, movimientos, rostros, lo que fuera, sin ningún tipo de gravedad. Aunque saliera mal, pues no pasaba nada, buscando el propio accidente. Y al mismo tiempo estos niños tenían pues ese diálogo ya fértil con la vida que me permitía de alguna manera trabajar con adultos, niños, ¿no? Es algo que sucede en Marruecos, ¿no? Para bien y para mal, el niño es un adulto desde pequeño y el adulto es un niño, ¿no? Que es algo que yo también deseo. Por lo tanto, bueno, el proyecto nació así, nació con una voluntad de explorar esa región de mi personalidad que es la infancia, ¿no? En la película, como decías ahora, está rodada en Marruecos y tú has señalado también en diversas entrevistas que te marchaste de Europa por una especie de agotamiento de lo que podríamos llamar así un poco reduccionista Occidente, ¿no? Es de alguna forma un viaje clásico en la historia del romanticismo y Gauguin es el típico caso de huir de Europa, de la vieja Europa, de Occidente, de un cansancio casi ya nihilista, ¿no? Pero nos gustaría saber un poco cuál era tu preocupación en ese momento y ese viaje y esa huida, por decir así, cómo repercutió en tu trabajo, o ha repercutido. Sí, huida no, porque más una búsqueda, yo creo, ¿no? Sí, con el tiempo me he dado un poco cuenta, ¿no? De que, bueno, era sobre todo un hartazgo de ese talante cobarde y acomodaticio burgués, ¿no? En mi geografía personal hay características un poco diferentes, ¿no? A gente de mi generación, ¿no? El hecho de haber vivido en la inmigración, el hecho de tener padres emigrantes, ¿no? Y ya, de alguna manera introduce unos valores en tu ser determinados, ¿no? No sé. Y yo creo, sobre todo, más que echarle la culpa a un espacio, echársela a uno mismo, ¿no? Tenía un trabajo que hacer grande y Marruecos era el espacio ideal para hacerlo, ¿no? En ese momento, ¿no? Curiosamente, la primera casa que tuve veía España desde ella, ¿no? Desde tan cerca y desde tan lejos, ¿no? Que es al mismo tiempo esa doble relación de identificación y distancia, creo que es el patrón que ha de regir al cineasta, ¿no? Ser de este mundo sin serlo, ¿no? Es una especie de grado cero sin serlo, ¿no? No existe ese grado cero, es ver la cosa desde muy lejos y ser la cosa también, ¿no? Romper también la dialecta o romper esa escisión de la que hablaba antes, ¿no? Esa inadaptación. Por eso yo siempre he entendido la imagen como una manera de acortar esa distancia con las cosas, ¿no?
hay una especie de epifanía, de revelación cuando filmas un rostro en el que se transmite algo, ¿no? Hay como ¿no? Hay un momento en el que el tiempo se dilata. Bueno, es una sensación muy concreta, ¿no? De conexión, ¿no? Que es un poco lo que todos buscamos. Referente a, volviendo a la pregunta, ¿no? Creo que me ibas Luego entraré, sí, en eso. Sí, volviendo a la pregunta, sí, o sea, no entraría en dialécticas Oriente-Occidente, no quiere decir nada ya, esas, no sé. Pero tú sí has señalado en muchas ocasiones Sí. que en ese momento había una necesidad de dejar, entre cosas, Barcelona, un mundo determinado, Sí, de alguna manera. Estructura burguesa. Sí, bueno, yo de alguna manera intuía que eso no. Intuía que esa deriva mecanicista y ruidosa no tenía. No iba a tener buen fin, ¿no? Sí, no, veía Europa, una Europa que ya no soñaba, ¿no? Que ya no un poco decadente, ¿no? No sé. Y creo que ha sido una buena decisión, ¿no? Que me ha aislado bastante y me he salvado de cierto cinismo, ¿no? De cierto decaimiento, ¿no? O sea, he creado una especie de me he aislado, ¿no? Con respecto a, luego volveré a una cuestión sobre los cortometrajes, esta cuestión que citas ahora del cinismo, sin embargo la película es profundamente cínica, es decir, o sea, hay un aislamiento del cinismo, pero es toda una reflexión sobre el cinismo del director, los intereses del director, el uso de aquellos que tienen una relación con la imagen, como son los niños, más, por un lado espontánea, pero por un lado absolutamente mediatizada, porque yo recuerdo en algún momento uno de los niños dice: este director no sabe a dónde va, una película necesita una historia y una historia bien contada, es decir, si hay una colonización audiovisual, es esa exigencia, digamos, que ese niño ya tiene de una historia perfectamente con su inicio y su fin, que exige durante la película. Entonces, tú dices que escapas, digamos, o te marchas en busca de dejar atrás un cierto cinismo. Que es el mío propio también, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Desde luego llevo dentro de mí el alien, ¿no? داكشي اللي شفت ما عجبنيش بزاف، يعني من ناحيه الفيلم اللي كيديروا داكشي بان لي بحال هو عجبو غير الفيلم ديالو، لي زونفون ولا الدراري ما عندهم حتى شي اهميه معاهم، ما عطيهم حتى شي قيمه ولا شي حاجه، وما قدرتش نسكت على هادشي هذا، وكنظن ان الاستاذ ادم متفق معايا في هادشي وهو يقدر يفسر لك هادشي احسن مني. شي كاين ادم. بالنسبه للاستاذ ملي بدينا الفيلم دابا لحد الان اوليفر ما بصراحه ما كيعطي حتى شي اهميه لهاد الدراري هادو. نعطيك مثال، مثلا واحد النهار كما كتعرف حنا في المأوى كنوضوا حتى لواحد الوقت باش نقدروا الدراري يدوشوا وياخذوا الفطور ديالهم ويديروا البروغرام ديالهم. تخيل بانه يفيق الدراري مع 5 الصباح باش يصور واحد ليماج ديالو، لحقاش شنو اللي تيهمو بزاف هو الفيلم. اما الدراري يعني تينسى بانهم راه ماشي دراري، يعني راه عندهم كا سبيسيال، دراري اون سيتياسيون ديفيسيل، دراري في وضعيه صعبه، ما غاديش تقدر تخدم معاهم بواحد الطريقه، عندك طريقه خاصه باش تخدم معاهم، خصك تكون بروفيسيونيل باش تهضر معاهم. Quería negociar entre ese cinismo y mi romanticismo, ¿no? Que son dos polos que están ahí. Yo creo que está ese cinismo, como tú bien dices, que es necesario en algunos momentos, ¿no? Pero creo que hay un buen equilibrio, ¿no? Que no es un cinismo fúnebre, ¿no? Es un cinismo, yo creo, es más bien un distanciamiento, ¿no? Y es sobre todo humor también, es un cinismo, creo que no es un cinismo retorcido, ¿no? No es un cinismo enfermizo, me río de mí, me río de todo, ¿no? Estamos hablando de la contradicción, yo creo, del poeta desde que existe. Siempre digo que si ponemos todos los poemas en una máquina que contabilice el número de palabras, yo creo que la que más se repetiría sería la palabra silencio. Y es curioso porque, claro, lo están expresando con palabras, ¿no? Es muy contradictorio, ¿no? Hay esa contradicción entre la poesía y el poema, ¿no?
el poeta quiere evitar la poesía, pero se ve atado al poema, ¿no? Y yo es un poco esta contradicción que sufro, ¿no? Que cada vez me parece más ridículo poner una cámara, poner una palabra entre eso que buscas, esa región que quieres habitar, que es inmanencia pura, y tú, ¿no? Y aquí volvemos otra vez al problema del personalismo subjetivista, que es si eso que tú estás haciendo es un proceso de autoencuentro con el silencio, o si la obra de arte lo que hace es atisbar para otros la posibilidad de ese silencio. Es decir, porque cuando tú hablas precisamente de poner la cámara entre tú y la realidad, ahí hay una idea, digamos, de una tríada entre la realidad, el sujeto y la mediación lingüística. Y sin embargo, a mí me parece que la obra lograda sería la entrega, el don, la posibilidad de participación, la comunidad de aquellos otros que encuentran una desaparición de esa distancia en el trabajo realizado. Es decir, no sé si me explico. Sí. Ese lugar del caracol ya no eres tú el que lo rodó, no importa quién lo rodase, ni importa en realidad qué sujeto concreto es ese caracol, ni importa la cámara tampoco. Desde mi punto de vista, lo que ocurre en esa situación en la cual se proyecta y tantos otros lo vemos y tenemos una relación particular con eso, un cierto instante, eso es lo importante en la producción artística. No la relación, te pregunto, Una obra hecha menos desde las vísceras, ¿no? Con una voluntad de invitar, ¿no? Pese a que tampoco tenga la necesidad de compartir o de decir nada o de enseñar nada, ¿no? Sí, de encontrar cierto alivio, ¿no? con otros espectadores, que creo que es lo que está detrás del interés de comunicación artístico, ¿no? De encontrar ese alivio, ¿no? Sí, entiendo lo que quieres decir ahora por iluminación, ¿no? Cuando hablabas de... Eso es muy sufí también, eso de lo que hablas, ¿no? Es esa idea de que el amado, lo que ama y el amor son la misma cosa, ¿no? Es decir, que cuando tú ves, en el fondo te están mirando, ¿no? Y de que intenta conocer lo conocido y el conocimiento son también la misma cosa, ¿no? Y que esa imagen del caracol no soy yo que la he hecho, en el fondo, ¿no? En la película hay un componente, o si lo vemos, de metarreflexivo, ¿no? Típico de una metarreflexión cinematográfica, ¿no? Es decir, sobre los modos y los procesos de producción en cine, y también en el cine independiente, porque el caso de tu película es claramente un cine independiente, en el sentido de no un cine industrial, bien financiado, etcétera, un cine precario, por decir así, artesanal, ¿no? Dice, esto es acerca del modo en que también los directores, esto tiene que ver con toda esta cuestión que estábamos discutiendo, se acercan a la realidad y le exigen a la realidad que se adecue a una determinada subjetividad, al deseo de quien en ese momento dirige. Las palabras en cine es que son realmente brutales, ¿no? El objetivo, la producción, la dirección, realización. La realización. Soy realizador. Eres un realizador de realidad, ¿no? Entonces todas estas cuestiones parece como que hay ahí una potencia de poder brutal, pero sobre todo la película es una metarreflexión sobre toda esta cuestión, es decir, la relación con los cines, con los niños, la relación de cómo los grabas, con el espectador, etcétera, ¿no? Entonces nos gustaría saber un poco cómo ves tú esta idea de la metarreflexión cinematográfica en la película. Pues la veo también con un poco de escepticismo, ¿no? Hay un artículo de Clement Greenberg que me gusta mucho, el de Arte y Vanguardia y Kitsch, perdón, que bueno, hablaba un poco de esa falta, de esa clase
dominante, ¿no? que consumiera los contenidos de vanguardia, ¿no? Tras la aparición de la sociedad de masas, y que de alguna manera, bueno, esto es algo, lo que comento es algo muy sabido, ¿no? Que de alguna manera lo que ha repercutido es en que el poeta escribe al poeta, ¿no? En el que la vanguardia se retroalimenta a sí misma, ¿no? Y de ahí que haya una gran fractura con el espectador. Tengo muchas dudas al respecto, no sé qué pensar, no sé si digamos, esa meta-artisticidad es inevitable, es así, siempre ha sido así, o si hay que luchar contra ella, ¿no? Viendo un poco cómo está la realidad, viendo cómo me ha ido a mí con la distribución, pues tampoco sé muy bien qué pensar, ¿no? Porque creo que al mismo tiempo, bueno, la película tiene varias capas, varias dimensiones, ¿no? Creo que es una película que invita mucho al espectador. Hemos hablado de la distancia que ya hay con mis cortometrajes anteriores, ¿no? Es una película que sigue ciertos patrones narrativos, ¿no? Es una película en la que desnudo mi proceso creativo y le hago sentir al espectador lo que yo siento cuando estoy detrás de una cámara. Y son invitaciones que hago, ¿no? Y de alguna manera, pues, bueno, a veces pues parece que no son suficientes, otras veces, bueno, analizando un poco cómo están las cosas, pues te das cuenta de que esa fractura también ha sido perniciosa y a lo mejor pues hay que volver, ¿no? A recuperarlo, a lo mejor ya es imposible, me refiero al espectador. Pues voy a intentar ahora hacer una película de género en un marco, en un contexto semi-industrial. Ya me gustaría hacerla en un industrial, pero aún no puedo. Y a ver qué descubro. Sí, pero concretamente... con sí. respecto a la película trata sobre un director cabrón que de alguna forma utiliza a unos niños para hacer su película, y aquellos que cuidan de los niños se niegan a que ese director, que cree que lo más importante del mundo son sus imágenes, siga utilizando a lo que ellos consideran que es lo más importante del mundo en ese momento, que son los niños, para que llegar cada uno a su fin. Unos para cuidar a una infancia, el otro para hacer su película. Y ese es el gran conflicto, contado no solo narrativamente, sino metanarrativamente. Sí, esa era mi intención, ¿no? Era demostrar o comprobar o preguntarme cuál es el límite del arte, ¿no? Que de alguna manera es una pregunta que me hacía a mí mismo, ¿no? En ciertos momentos de mi obra lo he puesto como prioridad absoluta, ¿no? Y sí, se provoca ese choque. ¿Está el arte más allá del bien y del mal, ¿no? Es un poco la pregunta, ¿no? Y era el espacio perfecto para realizarlo. Niños en estado de exclusión social. Era perfecto hacerse esa pregunta, ¿no? Quedó un poco ambiguo mi personaje, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, teniendo en cuenta que la adaptación es algo más complejo, lo hablábamos el otro día, ¿no? Que distinciones de clase, o de género, ¿no? O de raza. En ese sentido, ¿quién está en exclusión social, ¿no? Eso es algo bastante relativo también, ¿no? Y no sé cuál es la respuesta, la verdad. No sé cuál es la respuesta. ¿Y la pregunta? La pregunta es, ¿por qué en un momento dado, cuando tú habías hecho unos cortometrajes, que luego hablaremos de ellos, muy diferentes, de repente la película necesita permanentemente, casi a la manera brechtiana, estar señalando que hay un distanciamiento? Es decir, ocurre en la imagen del señor mayor que te dice que estás haciendo una labor extraordinaria con los niños, y que parece una imagen casi documental, como si la cámara hubiese captado ese momento, y sin embargo luego se repite, claramente es una imagen ficcionada, metanarrativamente, haciendo saltar en los resortes del espectador ese espacio de atención para darse cuenta de que está siendo permanentemente engañado, ¿no? Es decir, una cosa profundamente Brecht, el distanciamiento, ¿no?
Entonces, ¿cuál es, de alguna manera? En la misma escena le preguntamos, hay una mujer que dice lo contrario, él dice, esto es un buen mensaje, estáis haciendo un buen trabajo. Sí. Y la mujer dice, ¿qué clase de valores les estáis enseñando a nuestros hijos? Una mujer que al principio de la escena dice que es una artista, una actriz profesional. Exacto. ¿No? Un poco a la Brecht también. Claro. Hola, ¿qué está haciendo? Filmando la peli nuestra. Bien, qué bien. Es un buen trabajo que está haciendo, ¿sabes? Es un buen trabajo. Es un mensaje que está practicando. Sí, ¿tú crees? Sí, 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 sí. Buen trabajo. Bueno, gracias. Nada, Buen con los trabajo. chavales. ¿Terminará pronto esta película? Pues, bueno, esta semana creo. Esperamos buena suerte. Sí, venga, gracias Vale. amigo. Gracias. Me alegro de verte. Vamos. Sí, Dari. لابي والله دابا دابا قبيله سي مره الاولى دابا نعاودوه صافي بقى يمشي الزبد والله كنا نسينا كاتسين ولا مره Ahora cuando estoy con familia, ¿vale? والله سرت راسك اصلا سرت راسك اصلا Hombre, لا لا هو bien. ¿Qué es lo que estás haciendo? Nada, un peli con los chavales. Qué bien, qué buen trabajo que está haciendo, ¿sabes? Bueno. Esto es muy bueno. Sí, ¿tú crees? Sí, sí, sí. Bueno, claro. ¿en qué sentido? Es un mensaje muy, muy bueno. Sí. Sí, claro. Bueno. Generalmente es muy bueno. Bueno, Esperamos que A salga ver, todo bien. bueno, me alegro de verte. Buena suerte, ¿eh? Adiós. Venga, chao. Y de alguna manera es un poco esa intención, ¿no? De no posicionarme, ¿no? O sea, no sé si hago el bien o si hago el mal, no tengo ni idea. Hay una voluntad de poder, pero es una voluntad de poder crear, ¿no? Es un movimiento que provoca, que contradice, pero ahí está el deber de la creación, ¿no? De iluminar en la contradicción, ¿no? No era tanto la cuestión sobre si lo que dicen los personajes acerca de la labor que tú estás realizando es buena o es mala, sino precisamente esas disrupciones permanentes que hay en la película de dislocación del propio espectador en un proceso metalingüístico, o sea, precisamente constantemente haciendo una especie de enredamiento de la realidad con la ficción, del documental con lo ficcionado, para que cuando termina la película el espectador en el fondo tampoco termine de saber muy bien si el conflicto fue real, quizá no por los motivos que se narran en la película, pero sí hubo conflicto real en el propio proceso de producción de la película, que el espectador no sepa muy bien quiénes son actores y quiénes no son actores, que el espectador tampoco sepa muy bien quién decidió grabar determinadas imágenes y quién no. Es decir, como que hay una especie de interpelación permanente al espectador acerca de su precariedad. Es decir, de que frente a un cine en el cual normalmente incluso todo está hecho para el espectador, en la película parece que todo está hecho contra el espectador. Sí, es involuntario, no hay voluntad de subrayar esa precariedad. De hecho, si repito ese plano del señor que me dice que estoy haciendo una buena labor, es para decir al espectador todo es mentira, ¿no? Y que se deje ya de plantearse esas preguntas, qué es realidad, qué es verdad, qué es... No era mi intención. Se da eso por no saber manejar bien las técnicas cinematográficas o narrativas. Sí, a lo mejor en la segunda parte de la película sí que me planteo una relación con el espectador de este tipo, ¿no? Pero de manera general yo creo que lo que es esta película es una celebración de la mentira, ¿no? En la segunda parte, cuando Shakib toma mi lugar, ahí sí que se produce un paralelismo entre la deriva de los niños y la de los espectadores que me interesaban, más en montaje, ¿no? Los niños no saben por qué andan, no saben a dónde van, sufren, hace mucho sol, están cansados. Y Shakib les dice que sean pacientes, que ya llegarán a un río donde se bañarán, ¿no? Ya llegará el premio, ¿no? Y es de alguna manera la misma manera
con la que yo me relaciono con el espectador, ¿no? Y le digo lo mismo al espectador que les dices aquí a los niños, ¿no? Que sean pacientes, que son simples imágenes, ¿no? Y que si son imágenes que tienen energía, ¿no? Si son imágenes con poder, pues le penetrarán y en un futuro a lo mejor pues surgirán, ¿no? Muchas veces somos críticos cuando vemos las imágenes, pero después vuelven a reverberar, ¿no? Y volvemos a ser esa imagen, ¿no? Y yo creo, siempre lo digo, que es la única responsabilidad del cineasta, ¿no? Que ciertas imágenes acompañen al espectador, ¿no? Y ahí podemos volver un poco a esos inicios, ¿no? Cuando estaba en el cuarto oscuro, ¿no? Y la relación con la imagen, ¿no? No sé qué hay por ahí, ¿no? Con respecto a la imagen, pero sí, así me lo planteé, ¿no? En ese sentido. Con respecto al tema de los cortometrajes, ¿no? Es decir, la película, que era tu primer largometraje, sin embargo no es necesariamente el proyecto más importante, porque los cortos anteriores, Las chimeneas decidieron escapar, Suena una trompeta, la trompeta, Ahora veo otra cara o París, también son proyectos muy relevantes, ¿no? Ahora bien, son proyectos totalmente diferentes a la película, es decir, hay como una brecha entre esos tres trabajos y la película. ¿Cómo ves tú la diferencia? ¿Qué diferencias ves entre esos tres proyectos anteriores, la película? ¿Qué puntos de unión ves? Sí, las diferencias yo creo que están en que fueron procesos productivos de diferente duración. Los Capitanes, dada la peligrosidad del tema, tuve que medir muy bien esa distancia, ¿no? Desde la cual filmar, ¿no? Hay la misma distancia e identificación con lo que filmo, yo creo, sin embargo, ¿no? Pero sí que tuve que medir muy bien mis pasos, ¿no? Y es posible que la diferencia sea que hay más músculo conceptual en la segunda, hay más restricciones, ¿no? ¿En la película? Sí, es probable. Sí, en cada escena hay una idea también. A lo mejor he sido demasiado ambicioso, he querido con cada escena explorar algún territorio. Hay la escena del mercado cuando estoy filmando a la gente, por ejemplo, en ese momento se niega, ¿no? a ser filmada. Ahí quería un poco tocar el tema de la imagen en el mundo árabe y la violencia de la imagen, ¿no? De la que habla muy bien Baudrillard. Hemos ya hablado de esa escena del robo del pollo, ¿no? Un poco poner en duda esta cuestión de hacer el bien o el mal, ¿no? El tema de los turistas, cuando les devolvemos esa mirada colonizadora, ¿no? Y nos piden permisos para filmarlos, ¿no? Sí, o sea, es curioso porque la primera parte de la película tendía a ser una justificación de la segunda, ¿no? En la que ya filmaríamos libremente, ¿no? Esas imágenes, ¿no? Que los niños piden filmar. Pero sin embargo he encontrado a través de lo narrativo, a través del propio movimiento de un relato, he encontrado muchas posibilidades de introducir ciertas ideas, ¿no? Que me interesan sobre la relación de la imagen, de la cámara, del dispositivo. Y aquí volvemos al problema del metalenguaje. Es decir, esto es un poco lo que yo quería decir antes. La película es mucho más conceptual. Es decir, frente a los cortometrajes, en los cuales hay una relación, por decir así, no tan mediada por ideas a priori. Y ahí te preguntaría, ¿es esa una de las diferencias fundamentales? La película parece permanentemente no solo querer decirle cosas al espectador, sino además señalarle que se le están diciendo cosas. Es decir, te digo una cosa, pero en realidad a continuación te digo que te he dicho una cosa. Por tanto, eso que te he dicho tienes que plantearte si es adecuado recibirlo como un comentario o un comentario falsificado por mi interés de decirte un comentario. No sé si me estoy explicando. Mientras que los cortometrajes, lo que parece es que hay un intento de composición casi
sonora. Mm. Es decir, hay una especie como de composición, no, con una no intencionalidad tan dirigida a priori en la construcción de la... Sí, así de la es. Esos trabajos se hicieron desde una confrontación más libre a las cosas que sucedían, más azarosa, ¿no? Y hay una simple celebración de la imagen, yo creo, ¿no? En ellas, ¿no? A veces me digo que estoy haciendo las películas que debería hacer cuando sea viejo, cuando sea un cineasta. ¿Cuáles? Las primeras, posiblemente, ¿no? Es una duda que tengo como autor, no sé muy bien. Me interesa el pensamiento, me interesa investigar ciertos temas y tratarlos con imágenes después. O me parece una responsabilidad, ¿no? El cubrirme, es decir, el explorar, el investigar el territorio que voy a después filmar, ¿no? Pero no sé si eso repercute negativamente después en los trabajos, ¿no? Conceptualmente quiere decir teóricamente. Teóricamente antes, por ejemplo, ahora estoy trabajando en mi próximo film y estoy con una carga de lecturas muy importante. Pero esto es muy interesante porque esto es una contradicción con lo que decías al principio. Al principio tú has dicho que los guiones que habías escrito con 15 años son los guiones que podrías rodar hoy en día y que la academia en el fondo, bueno, son unas referencias cinematográficas. Sí, hablaba de la academia, hablaba de la escuela, no hablaba de la... Bueno, pero la academia también es en el fondo una determinadas lecturas, una determinada bibliografía. Y ahora dices, de alguna forma, que en realidad hay una carga muy importante de lecturas en la producción de tu próximo proyecto, en la misma Todos vos sois capitans. Entonces, ahí es donde en realidad me parece que hay un punto importante a reflexionar, ¿no? Sí, ya te digo que tengo mis dudas como autor de por dónde tirar. Soy perfectamente consciente de esa contradicción y de que a lo mejor estoy tomando un camino diferente. Tiendo a intentar unir todas esas diferentes esferas, ¿no? Ahora, de alguna manera, me encamino a una película muchísimo más narrativa que provocará una catarsis mental. O sea, quiero que sea más clara la catarsis mental, ¿no? Que no he podido hacer en Capitán. Esas escenas no llevan una catarsis mental. Y pasar de esa catarsis mental a una catarsis física, experiencial, ¿no? Relacionada con esas ideas que tengo en mis primeros cortometrajes y esas ideas de los que tenía a los 15 años, ¿no? Que apelaban a una fuga, a un giro, a un... sí, vamos a ver qué descubro, pero soy consciente, ¿no? de esas contradicciones. ¿La potencia del arte dónde está? Está en la intuición. Está en la intuición. En la intuición, en la inspiración, con I mayúscula. Esto se ha señalado muchas veces, ¿no? Que Pasolini y Tarkovsky son referentes importantes en tu... Más Tarkovsky. Yo creo que Tarkovsky es el perfecto ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la potencialidad del arte, ¿no? Pese a que a veces creo que ha envejecido mal ciertas partes de Tarkovsky, el uso del diálogo, cómo subraya ciertas ideas, ¿no? Cómo de alguna manera no exhibe de manera elegante sus búsquedas espirituales, ¿no? Es un poco demasiado subrayado, ¿no? Al mismo tiempo hay una confianza en la imagen y en su carácter revelatorio absoluto, ¿no? No sé quién decía que al ver las imágenes de Tarkovsky tenía la impresión de que se le iba a revelar la verdad del mundo, ¿no? El secreto de la naturaleza, ¿no? Es algo, ¿no? Es algo epidérmico, ¿no? Es algo epidérmico y es ese momento en el que eres catarsis física, ¿no? Eres la imagen, ¿no? Llegar a eso, en cualquier caso, llegar a eso, yo creo que es un poco lo que me estoy planteando con mi obra, ¿no? ¿Cómo llegar a ese momento, ¿no? Ahora lo voy a intentar a través del relato.
un relato clásico, un relato de aventuras, con persecuciones, con tensiones narrativas que no me importan un carajo, pero que me van a justificar, creo, ser más libre llegado a cierto punto, ¿no? Que es un poco lo que quería con Los Capitanes también. Una vez que yo salgo de la película, quería que la película estallara, ¿no? Pero claro, no he logrado una catarsis mental antes, creo, para muchos espectadores, ¿no? Como para que después sea un viaje, ¿no? Esa fuga de la que hablo, ¿no? Una experiencia, un festival de imágenes, ¿no? Sí, un momento necesito provocarle un caos a la razón, llegar a un momento, ¿no? Sin embargo, ese cierto festival sí se producen las imágenes, que no sé si son Super 8 o 16 de los niños en los árboles. Así, al final es 16. Son las imágenes que hemos revelado durante el laboratorio, durante el taller, algunas. ¿Todas grabadas por ti o los niños? Los niños, algunas por mí. Sí. ¿Quieres que hablemos de esas imágenes? Sí. Sí. Yo creo que ahí está el origen además del proyecto y es la idea más importante que tenía la película. Y fíjate porque ahora estoy en la línea de lo que decías tú, ¿no? De que en el fondo yo lo que quería expresar con ese final, con ese choque de formatos, es aquello que dice Klee, ¿no? Cuando se enfrenta al color y se da cuenta de que el color lo ha penetrado, cuando se da cuenta de que es pintor, ¿no? No recuerdo las palabras. De alguna manera él evoca esta idea, esta sensación de que el color le ha penetrado. Punto. Soy pintor. Y a mí me interesaba mucho ese choque. Bueno, hemos hablado mucho de Bresson, ¿no? Estos días. Yo creo que sí, que la génesis de la poética de las imágenes está también mucho en el choque, en la escisión, en la fisura, ¿no? Hablábamos de ese artículo de Bachelard, tiempo místico, tiempo físico, tiempo físico, tiempo metafísico, que habla también de esa génesis del momento poético en el choque de tiempos. Y yo creo que es la única idea importante de la película. Es decir, ahí donde más se disfrutaba era en provocar ese choque entre el blanco y negro y el color, ¿no? Y el propio montaje de los niños saltando, rupturas ahí, sí. Porque son varias imágenes, ¿no? Del árbol. Es 16 milímetros hinchado y es un formato de 16 milímetros muy crudo, es un formato muy sanguíneo, nervioso, burbujeante, es un formato que nos produce una sensación muy determinada, no es tanto documento como puede ser el digital o incluso el 35, ¿no? Hay algo ahí, por lo menos yo me siento muy identificado con el 16, hay una conexión, ¿no? Con tu propia química, ¿no? La química del 16, esos aluros tan grandes que tiene, ¿no? En ese sentido hay un carácter claramente muy pictórico, hablando de lo de Klee, un carácter muy pictórico, o sea, casi un intento de acercar mucho, sobre todo en los cortometrajes, con esas imágenes finales de Los Capitanes, de una cierta carácter pictórico del propio cine. No sé si tú lo ves. Sí, bueno, Pictórico en el sentido de una materialidad, de una dimensión, textura... Yo es lo que más disfruto. Disfruto con un formato que me interesa, con un color, disfruto infinitamente, ¿no? Y son las cosas que más me gustan de mi profesión, ¿no? Y siento un placer infinito también de filmar paisajes, no sé por qué, que es un poco el patrón romántico por excelencia, esa figura humana que atraviesa una naturaleza implacable, ¿no? Y que es una imagen tan peligrosa también, ¿no? Creo que ya no es una respuesta al sentimiento romántico contemporáneo, ¿no? Y que se sigue explotando, ¿no? Hasta la saciedad. Por eso
bueno, esta idea de qué pequeño soy, ¿no? Ante una naturaleza que no entiendo, que no domino, que es superior a mí, ¿no? Que es inadaptación, y es una inadaptación un poco boba, ¿no? Que yo he tenido y que trato de purgar. De ahí, de alguna manera, que en los planos de los capitanes, en los que los niños atraviesan las naturalezas, se encienda la cámara un poco antes, para quitarle un poco de gravedad y para mostrar ese intercambio lúdico entre detrás y delante de la cámara, ¿no? Que en este momento es lo que más me importa, ¿no? Y es donde más transmisión creo que se realiza, ¿no? Con lo que filmas en el juego, en la propia experiencia cinematográfica, ¿no? ¿Qué me preguntabas? Era sobre... lo pictórico. Carácter pictórico, sí, de la... Sí, y al mismo tiempo me parece cada vez una dialéctica más absurda, la de poner una cámara para filmar un paisaje, ¿no? No tengo necesidad de hacerlo, cada vez menos. En ese sentido, a veces planteo que hago películas para algún día dejar de hacerlas, ¿no? ¿Qué relación tienes precisamente con la trascendencia, con lo divino? Bueno, sí que creo que existe una mente que piensa todo y que nos piensa a todos, ¿no? Una mente inteligente, ¿no? Que le puedes llamar árbol, Dios, o capitán, o como sea, ¿no? No es un ser punitivo, ¿no? Como los libros sagrados han evocado, pero sí que hay una... sí que pertenecemos a un movimiento, a un flujo, que es el de la creación, en el que hay una suerte de matemática o de interrelación, ¿no? Y colocándote en ciertos espacios o en ciertos canales sí que puedes de alguna manera interpretar, ¿no? Esto, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Sí que creo en una hermenéutica, la que le llaman la del tercer ojo, ¿no? Los místicos, ¿no? La hermenéutica diferente a la racional, ¿no? Y creo que ahí la imagen, ahí sí que puede ser interesante la imagen, ¿no? Para ayudar a desarrollar ese nivel de percepción que todos tenemos, pero que está un poco pisado, ¿no? por otros, ¿no? Con respecto ya a un par de preguntas más, en realidad nos preguntábamos si hay un componente melancólico o profundamente melancólico en tu trabajo. En las primeras obras muchísimo. Y en las últimas ninguno. Siempre hay, ¿no? Siempre hay un carácter melancólico al filmar en celuloide, ¿no? Estás primero diciendo que lo que filmas es sagrado, que es muy importante porque si no lo filmarías en celuloide. Y al haber filmado con tan poca película, ¿no? Hemos filmado 4 horas y media, yo creo, Los Capitanes, subrayas esa idea de Bars, ¿no? De lo que filmas no volverá a ser, ¿no? Y el propio taller con los niños lo enfoqué un poco como una cuadrilla de soldados de la muerte, ¿no? De reproducir ese patrimonio material e inmaterial que no volverá a ser, ¿no? Creo que a la hora de valorar el poder de la imagen o la importancia de ella como documento hay esta idea detrás, ¿no? De que capturas la muerte y de que hay una metafísica concreta, ¿no? A la hora de enfrentarte a esa imagen, de que es inevitable cuando ves imágenes en las que hay gente que ha muerto, ¿no? En el que discurre un movimiento, es inevitable preguntarte por tu propia existencia. Es una metafísica ahí profunda y invisible, ¿no? Secreta. En ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es tu reflexión sobre el cine digital? ¿No te interesa grabar el cine digital? Yo no sé, yo la verdad es que no sé qué opinar, porque al mismo tiempo agarrarte a... O sea, tiendo a creer que las cosas, la deriva es positiva de las cosas, ¿no? Y tiendo a aceptar todo y no tengo una nostalgia... Intento no ser nostálgico, ¿no? Pero me aburre profundamente el digital, me entristece filmar en digital, es feo, es eso, es documento, es algo cuadrado, no es redondo, no es químico como lo somos nosotros.
me parece una involución, sí. O sea, no quiero comparar, ¿no? Hay escultores que les gusta el bronce, otros que les gusta el papel, pero no sé, a mí no me excita. Hablábamos, a mí me interesa esta idea de que el cine te da quitando también, ¿no? Y hay unas limitaciones en el celuloide que no las tiene el digital que me parecen importantes, ¿no? Y que hacen tener una energía detrás de la cámara que se acaba transmitiendo a la cosa que filmas, que se comparte entre todo el equipo, y que creo que en digital hay una flacidez, ¿no?, a la hora de filmar, ¿no?, que a mí me aburre profundamente. No sé, se podría enfocar ese tema desde diferentes ángulos, ¿no? Pero lo más importante, creo, es que no hay fantasmas en el digital. ¿El proyecto que quieres hacer ahora es también en celuloide? Sí. Yo creo que a lo mejor es la última película que se puede hacer en celuloide, de las últimas. Bueno, en formato industrial, 16 milímetros, que es un formato que no es industrial, va a sobrevivir. 35 no creo, porque no puede ser algo que no sea industrial, 35, ¿no? Claro. Bueno, yo supongo que habrá unos laboratorios Mad Max Hasta el fin de los tiempos. hasta el fin de los tiempos. Hasta que melancolía nos engulla. Exacto. A la jaula. En la cúpula del trueno nos engulla. Exacto. Y ya para cerrar, Oliver, el otro día se creó una discusión, ¿no?, acerca de si tu película en realidad, con el trabajo con los niños, ¿no?, cuando tú vas convenciéndole a los niños que en realidad lo que tienen que filmar no es el puerto, no es pues un poco su deseo de escapar de ese mundo de exclusión en el que se sitúan, sino que en realidad lo que tienen que buscar es la belleza que son incapaces de ver en sus propios contextos locales, ¿no?, que son los olivos, que son los árboles, que son los mercados, que son los animales en el campo, todo eso que de alguna forma nunca van a encontrar en España, es España a la que quieren viajar, porque eso ya aquí no existe, por decir así. Se planteaba la crítica acerca de si en realidad tu proyecto, que está enmarcado en términos reales de producción, en un proyecto de cooperación para evitar la inmigración, si finalmente la película, como por la mano invisible, ¿no?, no del mercado, sino de los agentes anti-inmigración, no creo que hubiese sido un mensaje en el fondo precisamente de eso, ¿no?, de ese avión inicial de la película, y que los niños miran hacia arriba, es el avión que nunca debéis de coger. Sí, han sido comentarios muy inteligentes, ¿no? No creo que esa mano sea tan inteligente, esa mano invisible. Pero bueno, hay esa escena del avión, también hay la escena en la que uno de los niños, yo le pregunto a dónde vas, me dice España, y le digo adiós, ¿no? Si quieren emigrar, que emigren. A mí no me parece inteligente que vengan a esta putrefacción, ¿no? Pero sí, hay esa prevención de inmigración ahí como posible idea de fondo, pero que no es mi intención, ¿no? Edward Said lo denominaba orientalismo regeneracionista, que es el de quien dice al otro cómo es de hermoso su espacio, porque él no está capacitado, porque está en una etapa de la evolución previa a la tuya, no está capacitado para disfrutarlo, ¿no? Pero no creo que sea así, es visible en mi obra, ¿no?, en mi acercamiento. El paso del urbano a lo rural ha estado atravesando todos mis trabajos, ¿no?, y mi propia geografía personal, ¿no?, mi propia vida, ¿no?, mi condición de hijo de campesinos, etc. Bueno, pues ya cerramos y te hacemos una pequeña pregunta, que es ¿cómo ves, si es que tienes algún criterio sobre el cine independiente, de la gente un poco que lleva como tú una única película? ¿Cuál es la situación general? Si ves películas interesantes, si ves que es un momento bueno para... Sí. ¿Y cuáles son los problemas que se encuentra este cine ahora mismo? Y es interesante analizar, ahora estoy pensando en los cineastas que habéis invitado, ¿no?, Los Hijos, Lluís Escartín sobre todo, ¿no? Y es curioso cómo tengo cosas de los dos,
de Escartín, esa voluntad del viaje, ¿no? Digamos, de esa anulación de la alteridad, ¿no? De la otredad, no sé si alteridad o otredad, las dos suenan a palabrota, ¿no? Bueno, su capacidad, ¿no? De ser el otro que tiene, esa voluntad también de fuga, ¿no? Con respecto a los hijos, también esa mirada de viejos que tenemos, ¿no? Que estamos haciendo películas de viejos y bueno, comparto generación con ellos además, ¿no? Analizando un poco el momento en el que estamos y en la línea de los territorios que quiero investigar con mi próxima película, me parece que hay mucho talento que se está desperdiciando precisamente a la hora de acomodarse en esos márgenes, ¿no? En esas fisuras, en esa retaguardia, en esas etiquetas tan feas como cine experimental, cine periférico, cine independiente, ¿no? Me parece que hay que tratar de... No sé muy bien lo que hay que hacer, no sé si hay que escaparse o intentar desde dentro el crear productos, lanzar a través de las lanzaderas que hay institucionales, lanzar productos poéticos al mundo, ¿no? Y que hagan su trabajo solos, ¿no? He tenido la suerte de tener una primera película en Cannes y de alguna manera de interpretar esto, y de interpretar las posibilidades que puede tener mi carrera, intentar a ver si puede seguir teniendo el mismo poder expansivo y a ver qué descubro con ello, ¿no? Siempre podré volver a hacer las películas en Galicia, ¿no? que hice, ¿no? La película, después de ganar en Cannes, ¿qué proyección ha tenido? Se ha visto muchísimo en festivales, ha tenido distribución en 2 o 3 países. Se verá con el tiempo, yo creo, ¿no? Has tenido una distribución bastante lamentable en España, ¿no? Bueno, sobre todo porque no hay cine, ni hay distribuidores atrevidos, ¿no? Hablas con distribuidores, hablas con responsables de cadenas de televisión y le echan la culpa al espectador, ¿no? Me parece horrible, ¿no? Cuando es a nosotros de crear el espectador, ¿no? Pero creo que si hacemos buenas películas se verán en el tiempo, o sea que no hay que preocuparse, no tenemos que caer en esa fiebre del concurso, en esa fiebre de la primera semana de estreno, cuántos espectadores, no, o sea, si son buenas sobrevivirán en centros como el Búnker Zendek, y si son malas pues se las llevará el tiempo como se habrán merecido, ¿no? Hay siempre mucha injusticia en el arte, ¿no? Histórica, pero bueno, hay que confiar en la providencia y aceptar. Pues muchas gracias, confiemos. Confiemos. Gracias. Gracias a vosotros.